soy docente del Gulich y desde enero la coordinadora de algunas actividades del área de educación a distancia del Gulich. Y como estamos en un momento histórico, me voy a valer de las palabras de Ximena, que les mostró el recorrido de cómo empezaron los mapas en nuestro espacio de trabajo y cómo son ahora, y me voy a pasar al otro lado desde el lugar docente, de cómo podemos enseñar. Como tengo tiempo, porque me lo ha cedido el área de comunicación, yo voy a hacer una división, a ver, 3, 5, de acá. Este para un lado, esto para el otro, y esto para un lado y esto para el otro. Entonces tengo 4 grupos, ¿se entiende? Esto es una división y esto es una división. Corriendo sus asientos, chicos, ¿dónde? Vamos a acción. Su nuevo equipo de trabajo. Estos equipos de trabajo supuestamente están hechos de gente diversa que no se conoce o se conoce y tuvo suerte. Los podría haber dividido de otra manera, podría haber hecho esta pregunta. Vamos a empezar. ¿Quién se identifica como especialista en algo? Levante su mano. Me va muy mal, ¿eh? Mucha humildad, mucha humildad. Mucha humildad. ¿Quién se identifica como investigador o investigadora? Bien, Marce. Bien, bien. 2, 3. Vi una mano por allá. Vamos, vamos. Total, debería. ¿Quién se identifica con el rótulo de docencia? Ahí hay más manos. Presten atención a la cantidad de manos. Yo lo estoy usando a propósito a este recurso. ¿Quién se identifica con el rol de estudiante? Vieron, ¿no? Todos sabemos contar, así que guarden esa información. Entonces, lo que van a hacer estos nuevos equipos de trabajo es ver una serie de imágenes que yo no voy a guardar y no voy a repetir, las van a tener que recordar, y ordenar una palabra clave para cada una. Lo puedo hacer más fácil y mostrar una, toman su decisión y me dicen. ¿Prefieren así? Si va a ser un acto de maldad, si no. Dale. Quedó grabado. Entonces, yo muestro una imagen y ese equipo de trabajo decide una palabra clave para definir la imagen, sin ningún tipo de restricción. Acá, bueno, sí hay trampas, pero háganlo. ¿Están? Cada equipo es un equipo de trabajo, no charlen con la otra gente, no importa. Todos le ponemos nombre a cada imagen. Una sola, a cada imagen necesita, yo necesito 4 versiones, la versión de este grupo, de este. ¿Se entiende la idea? Bien. Vos, Vero, parame. ¿Dónde está Vero? Vero está participando, bien. Imagen 1. 30 segundos, Ya. Atención. 2, conferencia. 3, conductismo. 4, atención. Corre, Yo les hago correr el tiempo. ¿Esa es la otra? Sí. Usen la imaginación.
Siéntense como quieran ahora. Pueden hacer como quieren. Usen el espacio. Así, sí. Pueden sentarse cómodos. No todavía. Todavía. Bien. Bueno, es un poco mi historia con el Gulich. Cuando lo conocí, cuando pongámosle que nos enamoramos y como si fuésemos personas y quedamos en contacto, y bueno, no me he ido, estoy acá. Así que desde entonces fui transitando diferentes lugares. En realidad yo antes al Gulich, y ahora lo puedo reconocer, para mí era la CONAE y la CENEA exactamente lo mismo, porque las siglas son muy parecidas, y en la facultad no le daba mucho valor a esas dos palabras, o sea, yo no conocía el espacio, la de verdad. Cuando me recibí del grado, mi director de tesina, yo agarré trabajo y me fui a Santa Cruz, me fui, chao. Conseguí un primer trabajo. Antes hacía otras cosas para estudiar, entonces mi primer trabajo corrido, no lo dudé mucho, tampoco lo pensé y me fui. Y él me dijo, si intentaste hacer unas cosas con QGIS para procesos de remoción en masa con riesgo, hay un lugar, me lo presentó, bueno, presento los papeles y la vida sigue. Y siguió, yo me fui a trabajar, fue una experiencia un poco difícil porque yo no tenía muy pensado cómo era eso de estar 21 días en campo y tener una jornada larga y que las cosas sean como viajando y diferente. Entonces se cerró el proyecto por causas, digamos, de fuerza mayor, no porque el proyecto quisiera cerrar. Volví a Córdoba y yo ya había definido que, bueno, muchas gracias por la experiencia, pero no es por ahí. Y me llegó la noticia de que había entrado en la maestría. Hice la maestría con mis colegas de la cohorte 2016 y en el 2018, dado que trabajaba con interferometría, me propusieron, si te interesa seguir trabajando con eso. Me costaba un horror, mis datos no daban los resultados que yo pretendía que den, pero la interferometría tiene eso, y más si el ángulo no le da. Entonces, la verdad que había sido como una experiencia compleja porque es medio frustrante que vos probás muchos datos y no corren, o no tenés la frecuencia que necesitas para que baje el error que la interferometría propone si no tenés mucha información con el mismo ángulo. Cosas que en el área nuestra son importantes, yo las veía como muy importantes en ese momento. Me dijeron, bueno, trabajás acá, pero viene la parte de docente auxiliar, porque o sea, obviamente no te puedes dedicar a investigar solamente, hay que participar en lo que es importante para el espacio. Como sí me les contó, está muy construido a pulmón. Entonces, si hay un lugar, sí para investigar, pero sí o sí tenés que seguir aportando en el espacio para que podamos crecer. Yo no tenía formación docente. Mi madre es maestra de oficio, lo vi en mi casa, había o criaturas haciendo clases de cerámica o telar para adultos. O sea, en mi casa eso era lo que yo conocía de educación y después la escuela. Y entré a docente auxiliar de la cohorte 2018 en introducción. El auxiliar lo que hace es estar detrás de escena, acompaña a los docentes que vienen, generalmente buscamos los docentes que nos acompañen en el proyecto y que sepan del tema, y van cambiando. Y ahí lo definiría como mi momento Matrix, donde lo que yo creía que iba para un lado, de repente iba para el otro. No es que no me guste la interferometría en absoluto, solo que me gusta mirar la interferometría desde otro lugar, que viene de la perspectiva de la educación. Una cosa es hacer los mapas y otra cosa diferente es enseñarle a otra persona que haga sus mapas, con sus problemas, con sus planteos, con sus proyectos. Afortunadamente en el Gulich, como ya si vienen escuchándonos, las oportunidades sí existen, y aunque no estemos tan convencidos del asunto, te avalan y te dan la oportunidad de que
trates de probar, yo tuve ese permiso. Y me presenté una beca a CECIT y me fui para el lado de la educación. Y acá estamos. Trabajo en eso. Tengo 2 aulas en el Woolwich, una en distancia y una en introducción, donde pusimos a prueba el proyecto. Es la primera vez también que yo no estoy tan involucrada en el momento de clase. O sea, sí participo de las aulas, pero en un rol mucho más detrás. Entonces también puedes ver si lo que estás proponiendo funciona de alguna manera, con sus errores que ya les voy a comentar. Entonces lo que voy a hacer ahora es contarles un poquito de la historia del trabajo y de cómo el Woolwich también está tomando fuerza, y yo no estoy sola en este proyecto, en absoluto. He tenido el aval, bueno, primero del director de la casa, que me dijo, adelante, vamos. De Patricia Candus, que es una investigadora muy reconocida en teledetección, que sí le dio la bendición al proyecto y me ayudó a armarlo. Esta mujer de por acá me ayudó a escribir los objetivos para que logren hacerse entender en un ambiente donde uno no se dedica a la educación, porque la primera presentación del plan fue rechazada, porque yo no sabía escribir de esa manera y el proyecto no quedaba muy claro. Entonces busqué aulas posibles, otra forma de escribir y de presentar el problema, y ahí Eliana participó mucho hasta que ingresó Cecilia, que es mi codirectora de tesis, que es desde Ciencias de la Educación la clave que necesitábamos para poder hacerlo un poquito más robusto. Ahora somos más. Ahí está la Julie, que terminó su tesina hace poco y fue también mi experiencia 1 como directora hasta el final, y también poner en prueba parte de las cosas que yo he aprendido desarrollándome en educación. Y el equipo de educación a distancia, que como verán se ha sacado una foto recientemente, nos faltó el Rodri, que acaba de ingresar, que es el área de didactización que nuestro espacio tiene. Y en ese universo, muchas de las cosas que yo aprendí a hacer se ponen a prueba, y ya son muchas más personas hablando de los mismos temas que vienen desde otros orígenes. Matías los tenía de antes, Mariela los tenía de antes, Maximiliano desde otro espacio, y Rodrigo está formado 100% en ese área. Entonces, en el espacio de educación a distancia, de repente estamos hablando todos de las mismas cosas desde otra perspectiva. Y en la institución, esta gente de por acá, principalmente Sofía, que fue la que me abrió la primera aula y me dijo, usted haga, que yo la sigo, Anabela como directora en su momento y después Santiago como director de maestría, abrieron los espacios para que uno pueda hacer los experimentos, y de hecho participan en los proyectos. Entonces, en nuestra comunidad, al Woolwich lo siento propio, como creo que muchos de los que somos parte de esa casa, le encontramos la vuelta a cosas que nos planteábamos y que quizá antes no las charlábamos porque éramos muy pocos y no había mucho espacio para darse el lujo. O sea, ahora estamos grandes y hay mucha más gente, y le podemos empezar a prestar más atención a las herramientas que necesitamos como comunidad para llevar a cabo este rol. ¿Vieron cómo se levantaron las manos? O sea, nos reconocemos más como docentes y como estudiantes, y son de las cosas que más tenemos en el espacio, pero no podríamos llegar a lograr pensar en estas cosas si la base no sé si diría científica, pero sí del conocimiento de las herramientas que manejamos, no la conociéramos. O sea, quienes hacen investigación en el Instituto Woolwich saben mucho de sus problemas de área y usan las herramientas en función de esos problemas. Entonces, desde esa perspectiva es como se sigue concibiendo los espacios, las aulas. Pero para enseñar, una cosa es ser especialista en un tema y otra cosa muy diferente es ser docente. Esta historia la pudimos reconocer en ese grupo de trabajo, principalmente con la investigación, es que quienes han, en el país, en este país, quienes han empezado con la geomática, la han empezado a pulmón, donde viene alguien con un dato. Antes los datos no eran tan fáciles de conseguir,
Entonces, siempre el que sabe de algo lo enseña. El que sabe de eso lo muestra. Y esa estructura de pensamiento, primero por ser pocos y después porque uno va copiando, va aprendiendo y va ampliando, pasa que muchas veces un especialista llega a un aula y la parte de la educación no es parte de nuestro desarrollo. Y no solamente pasa en la geomática, no estamos aislados. Yo hablo de nosotros porque soy crítica con el espacio que quiero ver crecer. Y otro rol, entonces, es el de quien ejerce la docencia. Pues otro gran punto que tiene la geomática es, una cosa es que yo te enseñe geomática, que es básicamente las herramientas que dan vueltas por estos espacios, que son muchas, que crecen demasiado rápido y que sirven para múltiples tareas. Y otra cosa es enseñar con geomática, que es básicamente que alguien tiene un problema y desde el problema empezamos a ver qué tipo de herramientas de la geomática pueden aportar. Y esa perspectiva es la que genera otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje basado en problemas y también algo que denominamos constructivismo, donde el estudiante busca sus herramientas para poder encontrar la solución. Y no hay satisfacción más grande para quien se dedica a la educación que ver que el que está ahí en el asunto la encuentra, que es muy diferente a que yo se la dé, es completamente diferente. Y después hay otra parte del asunto que tiene que ver con la educación presencial y la educación a distancia. Por ejemplo, esa camarita allá que tiene Juan al fondo, es tu acceso a un aula a distancia. De ahí a eso, uno le enseña o le muestra cosas para alguien que no lo ves, que no está ahí. Un encuentro de este tipo tiene otras características y ambos se nutren de herramientas diferentes. Esas palabras claves simples, sencillas, marcan el cómo uno prepara un espacio educativo, definitivamente. Ese es un árbol del Gulich, es un algarrobo muy bello que está como ingresando. En nuestro espacio y desde donde estamos tratando de ubicarnos, quienes queremos aportar desde el lado de la educación, porque no es que no es nuestra, nuestro plan es aportar al espacio esa perspectiva para que quienes están haciendo su trayecto y viven en el Gulich puedan tener más herramientas para llevar adelante sus otros roles de estudiantes y de docentes que convivimos todos con esas múltiples funciones. Primero, hacerse preguntas sobre quién es la gente a la que uno o una le va a enseñar. Yo me ubico naturalmente desde el lugar de quien ejerce docencia. Podría ser otra perspectiva desde quien aprende, y esa no está vista en esta charla. Yo estoy hablando desde el lugar de quien ejerce educación. Después, también aunar terminologías y uso de herramientas. O sea, si vamos a usar herramientas de uso libre, hay múltiples. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la que tiene mayor potencial? ¿Cuál es la que le va a generar más proyección a futuro si se la enseño? ¿Cuántas veces se las tengo que cambiar en el trayecto pedagógico? O sea, si yo empiezo con R, después cambio a Python y capaz que podría hacer todo en R, capaz que cambiar tiene una perspectiva. Hacerse ese tipo de preguntas respecto a las herramientas. Y después la terminología. Yo hoy estoy hablando de geomática y asumiendo como que todos ustedes saben qué es geomática, pero después cambio a teledetección, después les hablo de sensado remoto, después les hablo de percepción remota, después les hablo de observación de la Tierra y en definitiva como que empiezo a usar quizá sinónimos o palabras parecidas y no aunamos la terminología que queremos usar o que decidimos usar. Entonces también es el hecho de definir los conceptos con los cuales trabajamos también es importante. Y como cruzada están las estrategias educativas, que no las he inventado yo, no las sacamos de una bolsa. Hay una carrera en ciencias de la educación que se dedica a... me empecé a correr.
al análisis de estas estrategias y tienen que ver definitivamente con el tipo de aula. Lo que hicimos hace un ratito es mirar unas imágenes. Primero ustedes estaban en esta distribución. Yo los tenía acá y me estaban mirando a mí. ¿Por qué? Bueno, les dijeron que íbamos a dar unas charlas y íbamos a intercambiar. Pero eso básicamente tiene para ustedes un rol pasivo. Ustedes me escuchan y yo charlo. ¿Qué hice yo? No, gente, no van a escuchar, van a tener que tener alguna especie de protagonismo en esto, y se juntaron con gente y yo dejé de ser tan importante, pasaba a sacar un dato. Pero quienes estaban en esa disposición de debate sobre una figura eran ustedes. Yo ya dejé de ser algo muy importante en ese momento, porque ustedes ya tenían una misión, poner la palabra clave a esto. O sea, ya tenían la idea y estaban trabajando por su cuenta. Esas son dos perspectivas si la pensamos como aula. Yo puedo venir y contarles un montón de cosas técnicas sobre el trabajo que hacemos, que tenemos, o puedo darles el espacio para que ustedes encuentren lo mismo que yo les iba a contar. Claramente tiene que haber herramientas robustas para que después cuando busquen el concepto técnico esté. Pero yo lo puedo dejar para otro momento, puedo pensarlo como algo asincrónico, puedo dejárselos como una videoconferencia en la que le puse un montón de herramientas y condimentos para que ustedes se encuentren. Y que ese aprendizaje se convierta en algo más constructivista. Claramente en esa sección del grupo 3 hay mucha gente que trabaja con conceptos con los que yo me crié. Mi primer docente en terminología es Eliana, y quien me enseñó a pensar desde esa otra perspectiva también es la misma persona que claramente ha nutrido esas dos personas de por allá. Sí, están haciendo trampa. Pero fíjense que no hay perdedores y ganadores. Yo la primera figura la había pensado como clase magistral. Para mí eso era una clase magistral. De hecho la busqué así en internet, me la robé. Perdón, Juan borrá esa parte. No me fijé el copyright. Entonces, yo la pensé como clase magistral. En el 1, la palabra clave fue atención. El 2, conferencia. El 3, conductismo, que es la palabra más apropiada. Ni siquiera yo tampoco había pensado en esa. Dije, esta es mejor que la mía, no la había pensado. Y 4, atención. Pero en definitiva, todas esas palabras hablaban de lo mismo. O sea, la mía no era la correcta y la de ustedes tampoco, eran todas juntas en el mismo proyecto. O sea, eso pasa cuando uno deja abierta la cancha que las personas tengan ese momento de interacción. Y no era que era una persona diciendo una palabra distinta, ustedes se pusieron de acuerdo para elegir una palabra. Después, cuando puse las manos en la computadora, para mí era trabajo en línea. Y acá pasó código digital, confinamiento, sí, es cierto, y herramienta informática. Son todas atinadas para el mismo, sin embargo para mí era otra palabra más de las que coincidía con la que ustedes estaban pensando. La de los grupos era algo similar a lo que habían ustedes. Yo quería como que les quede representado allá y en ustedes mismos. Para mí era trabajo en grupo, aprendizaje basado en problemas, en esa perspectiva. Y ahí lo que tenemos es taller, intercambio, constructivismo, intercambio. O sea, como que hay un mar de coincidencia allí. Después la parte en la que reman es que básicamente a mí en ese deporte yo pienso, no lo he practicado, pero es que si uno rema de menos y otro rema de más, ese te va. Entonces es como coordinación, trabajo en equipo. Y acá tenemos adrenalina, desafío, cooperación y aventura. Y la de la manzana es algo cliché, ya es como que, bueno, la manzana, docentes, y también por qué la manzana. Yo, la historia de base, por qué la manzana se asocia a un docente, no me la sé, pero es como que le llevas una manzana a tu profe favorito o favorita, era algo que, no sé, lo tenía de chica. Y bueno, precisamente en algún punto primaria, orden, alimento, inspiración, ahí está, inspiración, ya anoté.
Y en definitiva, o sea, cerrando lo que es este intercambio, en educación, si uno le abre el espacio a su aula para que opine y para que participe de ese proyecto, quizás es un poco más diferente de lo que lo había pensado en su origen. O sea, uno termina aprendiendo, además de preparar el espacio. Y como claramente yo vengo también con un segundo motivo a charlar de cosas de educación, en el bullying nos hacemos preguntas, muchas. Y como tenemos muchos espacios, yo les quería contar que para esto del cómo podemos enseñar a hacer mapas, se inscriban en nuestros espacios, porque estamos trabajando y pensando en cómo hacerlo diferente, a cómo lo venimos haciendo, que no tampoco está mal, solamente que lo podemos revolucionar un poco para cambiar nuestras áreas de trabajo, nuestras especialidades. Tenemos un doctorado en geomática aplicada, donde el martes tuvimos el gran gusto de escuchar a muchas personas que agarran datos que existen y los procesan para generar otras ideas. Tenemos la maestría de aplicaciones, el doctorado tiene 2 inscripciones anuales, ¿puede ser? 2. La maestría es bianual, cada 2 años tiene su apertura, en este caso 2024 es la próxima, el año que viene abre de nuevo sus puertas para empezar la convocatoria. Son trabajo también, porque acá hay becas y de esas se pueden comer, y es muy diferente estudiar respaldado a estudiar no respaldado, un cambio significativo. Para mí eso fue como una marca clave. A dedicarse a estudiar es algo diferente a si tenés que hacerlo de otra manera, como suele pasar en el grado normal, que ya es gratuito el espacio en este país, pero para llegar a la puerta hay que hacer muchas cosas. Después tenemos cursos sueltos que ustedes pueden acceder al que deseen, se inscriben. Cuando nuestra casa está generando aprendizaje para la maestría, hay menos espacio, pero el año en el que no, en que están haciendo su proyecto de investigación, hay más cupos. Después a distancia tenemos la diplomatura, que es de entrega anual, o sea, todos los años abrimos las puertas. En diciembre iniciamos las inscripciones, hay becas. Solo cuando piden beca tenemos por suerte un número lindo de posibilidades para que puedan acceder, y estamos a distancia, y eso nos ha cambiado mucho la apertura del espacio, porque ahora estamos en muchos más lugares que antes y nos podemos mostrar un poco más y les podemos dar acceso a las herramientas a personas que quizá lo necesitan mucho y no daba para que se vengan hasta Córdoba a estudiar. A distancia también tenemos cursos de perfeccionamiento, talleres y próximamente el detrás de escena, que es la maestría en sistemas espaciales, porque el manejo de las aplicaciones viene muy bien siempre y cuando tenga las herramientas adecuadas. Entonces se trabaja en ampliar un poco nuestro margen de acción. Y como cierre, ya está Vero, recuerden que si ese árbol es una persona que aprende, el escenario de cada una de esas personas es diferente. Entonces, si queremos que esa persona definitivamente aprenda, tenemos que pensar en que este no es igual a este y así sucesivamente. Muchas gracias.